¿Alguna vez te has preguntado por qué María, la Madre de Jesús, es tan venerada por millones y tan ignorada por otros? ¿Por qué su nombre sigue dividiendo opiniones hasta hoy? La verdad es que detrás del nombre María hay una historia profunda y un papel que la Iglesia tardó siglos en revelar por completo. María no era simplemente una mujer judía común, fue elegida entre todas para un llamado que cambiaría la historia del mundo. Cuando el ángel Gabriel se le apareció, no fue una visita cualquiera. Era el cielo invadiendo la tierra con un mensaje que haría contener la respiración hasta a los ángeles. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Lucas 1:28. Ese saludo sonaba extraño incluso para los estándares bíblicos. Muy favorecida en griego es que charitómene, una forma verbal que indica que María ya había sido agraciada antes del saludo y seguía siéndolo. No era algo momentáneo, era una condición. Pero María no estaba en un palacio, ni en un templo. Vivía en Nazaret, un pueblo despreciado de un pueblo dominado, y aún así, Dios la eligió. Y eso dice mucho más de lo que imaginamos. Quizá estaba lavando ropa o rezando en silencio cuando el ángel llegó. Tal vez dudó unos segundos. Después de todo, ser llamada para ser madre del Mesías significaba cargar un peso que ninguna otra mujer jamás cargó. Ser madre del Hijo del Altísimo. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. ¿Puedes imaginar el impacto? Una adolescente en una cultura donde quedar embarazada antes del matrimonio podía costarle la vida, recibiendo la misión más sagrada de la historia. Aún así, ella responde: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Ese es el verdadero comienzo del papel de María, una mujer que dice sí, aunque no entienda todo, que acepta el riesgo, que se entrega completamente, no por gloria, sino por fe. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces tuviste miedo de decir sí a lo que Dios puso delante de ti? ¿Cuántas veces quisiste entenderlo todo antes de confiar? María no tenía todas las respuestas, pero tenía el corazón dispuesto. Y quizá ese sea el secreto más profundo sobre ella. María no fue elegida por ser perfecta, fue elegida por confiar. María dijo sí a Dios. Pero ¿alguna vez pensaste en lo que pasó después? El cielo celebró, pero la tierra no facilitó nada. Después de la visita del ángel, María tuvo que enfrentarse a José. ¿Cómo explicar un embarazo sin haber conocido varón? El texto bíblico es claro. José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:19. Él no le creyó al principio. ¿Quién lo haría? Solo después de que el ángel también se le apareció en sueños, José entendió. María no mentía. Ella realmente llevaba al Salvador del mundo. Eso nos muestra algo poderoso. El llamado de María no trajo comodidad, trajo tensión, desconfianza, miradas acusadoras. Puede que incluso fuera rechazada por su propia familia. Tal vez lloró sola por las noches, sin poder contarle a nadie, y aún así permaneció firme. Ese es el secreto que pocos cuentan. María vivió una fe silenciosa pero firme. Mientras muchos esperaban un Mesías político, ella llevaba en su vientre a un rey que nacería en un pesebre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando nadie te entiende? ¿A permanecer fiel aunque tu reputación esté en juego? María no fue solo madre de Jesús, fue discípula antes incluso de que hubiera cruz, porque obedeció antes de ver el milagro suceder. María fue llamada por Dios, rechazada por muchos, y ahora tenía que huir. Sí, huir con un bebé en brazos. ¿Recuerdas por qué? Después del nacimiento de Jesús en Belén, unos sabios del oriente vinieron a visitarlo. Trajeron oro, incienso y mirra, pero también, sin saberlo, alertaron a Herodes de que había nacido un nuevo rey. Herodes, temiendo perder el trono, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén.
Mateo 2:16. Y Dios, una vez más, actúa en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Mateo 2:13. Imagina el corazón de María, aún recuperándose del parto, cansada, ahora en medio de la noche, teniendo que huir con un bebé, a un país extranjero, como inmigrante, sin garantía de nada. Eso revela otra faceta de su papel. María fue madre, en medio de la lucha, de la incertidumbre, de la escasez. La mujer llena de gracia vivió momentos de desesperación humana. Tal vez tú te sientes así hoy, intentando obedecer a Dios, pero solo encuentras camino, polvo y silencio. Sientes que cuidas algo precioso, pero nadie lo ve. María te entiende. Ella caminó con un rey y aún así tuvo que esconderse. Durante años, María cuidó de Jesús sin gloria, sin reconocimiento. El mundo no tenía idea de quién era Él, y ella tuvo que esperar a que la promesa creciera. Tú también puedes esperar, aun cuando nada parece pasar. El verdadero papel de María comienza con fe, pero continúa con resistencia, con un alma que confía aún sin respuestas inmediatas. O ChatGPT dice, María regresó de Egipto años después, en silencio. La persecución había pasado, pero ahora ella era solo una madre más entre tantas, viviendo en Nazaret, un pueblo pobre, sin notoriedad alguna. El niño crecía, y con él también crecía el silencio de Dios. Ningún nuevo ángel, ninguna nueva señal, ningún alivio divino, solo lo ordinario. Lucas nos da un raro vistazo de esa etapa, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Lucas 2:51. Jesús era obediente, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. No tenía todas las respuestas, pero observaba con atención. No hablaba mucho, pero meditaba cada gesto de su hijo. Cuando él tenía 12 años, se quedó en el templo entre los doctores. María y José regresaron angustiados buscándolo, y al encontrarlo ella se desahoga. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y la respuesta de Jesús, a un niño, fue sorprendente. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:49. La escena revela algo profundo. María comenzó a percibir que el niño que criaba no era solo su hijo, era también el Hijo del Altísimo. Y eso debía partirle el corazón. Como madre tendría que soltarlo. Como discípula tendría que aprender de él. Tal vez, en esa etapa, María luchó con sus propios sentimientos. Tal vez se preguntaba cuándo, al fin, se cumpliría todo lo prometido. El ángel no dijo que él reinaría, que sería grande, y allí estaban, viviendo sin lujos, sin aplausos, sin trono. ¿Cuántas veces tú también pensaste que las promesas de Dios estaban tardando demasiado? Que tal vez entendiste mal. María vivió eso, y aún así permaneció. El papel de María no era ser una heroína, era ser constante. Y ahí es donde ella nos enseña el mayor secreto. La gracia no solo se revela en los milagros, se manifiesta en la espera. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, María ya no era solo madre, era testigo de lo que el cielo estaba a punto de revelar. Y eso se hizo evidente en las bodas de Caná. Era una boda, un momento de alegría, pero el vino se terminó. Para los invitados sería solo un contratiempo, pero para los novios, una vergüenza pública. María percibe el problema. Y entonces, con la sensibilidad de quien conoce al Hijo, se acerca a él y dice, «No tienen vino». Juan 2:3. Jesús responde de forma extraña, «Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. No la llama madre, sino mujer. Eso no era falta de respeto, era una transición. Su misión estaba comenzando y la relación cambiaría. Aún así, María no insiste, solo se dirige a los sirvientes y dice, «Haced todo lo que Él os diga». Juan 2:5. Es como si dijera, no necesito entender, pero confíen en Él. Y fue allí, en ese ambiente de fiesta y falta, donde Jesús realizó su primer milagro.
El agua se convirtió en vino, la vergüenza se volvió honra. Allí comenzó el nuevo tiempo, y María estaba presente. ¿Sabes lo que eso nos enseña? Que el verdadero papel de María es señalar a Cristo, siempre. Ella no se exalta, no se pone en el centro, solo indica, hagan lo que Él diga. Ese es el secreto que muchos olvidaron. María nunca quiso ser adorada, quiso ser escuchada. Y lo que nos dice es que miremos a Jesús. ¿Alguna vez pensaste en eso? A veces buscamos tantas respuestas, pero ignoramos lo simple: obedecer, hacer lo que Él diga, aún sin entender todo. María nos muestra que la fe madura no exige explicaciones, simplemente confía y obedece. Jesús crecía en fama, los milagros se multiplicaban, las multitudes lo seguían. Pero, en medio de todo eso, había silencio sobre María. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Los evangelios muestran que, en determinado momento, ella fue a buscarlo. Junto con sus otros hijos, fue al encuentro de Jesús. Alguien anuncia: «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo». Mateo 12:47. Y la respuesta de Jesús, otra vez, suena dura para quien lo lee superficialmente. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:48-50. Pero eso no es rechazo, es revelación. Jesús no disminuye a María, amplía la comprensión del reino. Él dice que lo unía a María era más que la sangre, era la obediencia, era la entrega, era la fe, la misma fe que ella ya había demostrado desde el principio. Aquí aprendemos otro secreto. María no estaba conectada a Jesús solo biológicamente. Estaba espiritualmente conectada a Él, y eso nos abre un camino, porque Jesús declara que cualquiera que le obedece con ese mismo corazón también forma parte de su familia. ¿Percibes el impacto de eso? El Evangelio deja claro: el vínculo más profundo con Cristo no es por herencia, es por fe activa, y María permanece firme, incluso cuando las palabras son difíciles, incluso cuando no está en el centro, incluso cuando tiene que aprender a retroceder. Quizá esa sea una de las lecciones más difíciles para quien ama: dejar ir, dejar crecer, dejar que Dios sea Dios, aunque eso implique renuncia personal. María, que lo cargó en brazos, ahora debía aprender a seguirlo con sus propios pies. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir incluso cuando ya no entiendes tu lugar? ¿A obedecer aunque ya no te vean? El papel de María nos enseña que quien ama de verdad continúa hasta el final. La caminata de María con Jesús no terminó cuando Él comenzó su ministerio. Ella continuó observando, acompañando de lejos y, una vez más, en silencio. Pero el momento más doloroso aún estaba por llegar: el Gólgota. Sí, María estuvo allí, a los pies de la cruz. Mientras muchos discípulos huyeron, ella permaneció. Vio a su Hijo, el Salvador, ser burlado, golpeado, crucificado. ¿Qué clase de fe sostiene a una madre que ve a su hijo colgado en una cruz? ¿Y qué tipo de amor es ese que soporta mantenerse de pie ante el dolor más indescriptible? Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Juan 19:25. ¿Puedes imaginarlo? Las manos que un día ella sostuvo con ternura, ahora perforadas, los pies que vio dar sus primeros pasos, ahora clavados, y la mirada de Jesús la encontró una última vez. Aún muriendo, él pensó en ella. Vio a Juan, el discípulo amado, y dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Y a Juan: «He ahí tu madre». Juan 19:26-27. Jesús no dejó a María desamparada. En medio del sufrimiento, cuidó de ella, la honró, pero también señaló algo más grande. A partir de ese momento, María pasaba a ser símbolo de algo más amplio, una madre en la fe, una referencia de obediencia, entrega, perseverancia. Ya no representaba solo una figura materna, representaba un modelo de discipulado.
Allí, bajo la cruz, María se convierte en imagen de todos los que sufren por amar a Cristo, y aún así, permanecen fieles. ¿Cuántas veces tú ya pasaste por algo que parecía insoportable? ¿Cuántas veces sentiste que estabas perdiéndolo todo? Incluso habiendo hecho todo bien, María vivió eso, y no huyó. Su papel no fue mágico ni cómodo, fue valiente, profundo, real, y el tuyo también puede serlo. Después de la cruz vino el silencio. El cuerpo de Jesús fue retirado, envuelto en lino y sepultado apresuradamente. La oscuridad lo cubrió todo. Llegó el sábado, y el mundo parecía derrumbarse. María, probablemente, regresó a casa con Juan, el corazón destrozado, la mente girando. Las promesas parecían muertas, pero el papel de María no era solo resistir al dolor, era esperar, creer y permanecer. El texto bíblico no registra si María fue al sepulcro el domingo por la mañana, pero sabemos algo poderoso. Después de la resurrección, Jesús se apareció a muchos, y luego, antes de ascender al cielo, dio una orden: permaneced en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. ¿Y quién estaba allí obedeciendo? En el aposento alto, orando con los discípulos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Hechos 1:14. Ella estaba allí, otra vez, ya no como madre, sino como sierva, como intercesora, como discípula entre discípulos. ¿Te das cuenta de lo impactante que es esto? María podría haber exigido protagonismo, podría haber pedido un trono, pero eligió permanecer en oración, en medio, sin ostentación, esperando la promesa del Espíritu. Eso nos revela quizá el mayor secreto de su papel. María no era el centro de la fe, pero era un espejo fiel de cómo se vive la fe, una vida entera de entrega, desde la Anunciación hasta Pentecostés. Y allí, aquel día en que lenguas de fuego descendieron del cielo, María estaba presente, llena del Espíritu, participando del nacimiento de la Iglesia. ¿Tú también estás dispuesto a esperar? ¿A buscar en oración incluso sin reflectores? ¿A no rendirte aun cuando todo parece perdido? María nos enseña que quien permanece hasta el final participa del nuevo comienzo. La Biblia no nos cuenta cómo terminaron los días de María. Ningún evangelio describe su muerte, ni da detalles sobre sus últimos años. Pero el silencio de las Escrituras no borra la fuerza de su legado. Según la tradición cristiana antigua, no como doctrina, sino como testimonio histórico, María continuó viviendo en Jerusalén o en Éfeso, bajo el cuidado de Juan, el discípulo que Jesús le confió, una mujer simple, pero marcada por todo lo que vio: los milagros, las enseñanzas, la cruz, la resurrección, Pentecostés. No fue fundadora de iglesias, ni apóstol, pero fue una columna, una madre espiritual para una generación que recién nacía, testigo viva del Verbo hecho carne. María ya no era reconocida como la madre del carpintero, sino como ejemplo de fe viva, discreta, perseverante. Y aun sin ocupar púlpitos, su silencio gritaba, su constancia hablaba más fuerte que 1000 palabras, su historia inspiraba sin necesitar protagonismo. Hoy, miles la exaltan, otros la ignoran. Pero el verdadero papel de María no es ser disputada, es ser reconocida, no como objeto de culto, sino como espejo de obediencia. Ella no buscó gloria, dijo sí, y por eso Dios la exaltó. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1:48. ¿Y tú? ¿Ya diste tu sí? ¿Ya entregaste tu vida a Dios incluso sin saber todo lo que vendrá? María nos enseña que no es necesario entender todo el plan. Es necesario confiar en el autor. El secreto que la Iglesia no siempre reveló con claridad es que el mayor papel de María fue mostrar cómo se vive la fe, con todo el corazón. Hemos llegado al final del viaje, pero si miramos bien, el final de María es solo el comienzo de algo mayor,
la invitación para que cada uno de nosotros entre en esta historia. La trayectoria de María no estuvo hecha de milagros fáciles, ni de privilegios. Estuvo marcada por fe en medio de lo invisible, obediencia en la oscuridad, entrega sin manual. Fue madre, sí, pero también fue la primera en creer, la primera en cargar la palabra, literalmente, la primera en oír que nada es imposible para Dios, y creerlo. Fue llamada bendita entre las mujeres, no porque fuera sobrenatural, sino porque aceptó el llamado con valentía, y hoy su historia sigue resonando. María no quiere un altar, nunca pidió eso. Lo que más desea, y siempre deseó, es que mires a Jesús, que hagas todo lo que Él te diga, que lo recibas, como ella lo recibió. El verdadero papel de María es este: señalar al Salvador, enseñar con su vida que la fe no es sentir, es obedecer, que el amor no es emoción, es renuncia, que seguir a Jesús no es fama, es cruz. Y quizá, ahora, tú estés oyendo ese llamado. Quizá sea tu turno de decir: «He aquí la sierva o el siervo del Señor». Quizá sea hora de dejar de luchar solo y rendirte a aquel que convierte el agua en vino, el dolor en sanidad, la muerte en vida. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Esa frase cambió la historia del mundo, y puede cambiar la tuya también.